Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a continuar con el tema 8. Vamos a ver concretamente la parte relacionada con el tiro parabólico y el tiro horizontal. En el anterior vídeo vimos movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y ahora vamos a ver aplicación concreta de estos dos tipos de movimientos en el tiro parabólico y el tiro horizontal. ¿De acuerdo? Es con diferencia de las partes más importantes del tema y puede resultar casi imposible encontrarse un examen de física y química de primero de bachillerato en la que falte un problema de tiro parabólico o de tiro horizontal. O sea, con completa seguridad esto cae en los exámenes siempre. Yo lo pongo siempre en todos los exámenes en los que cae este tema. Porque con un problema de tiro parabólico ha relacionado todo el tema anterior, el tema 7, y los conceptos anteriores del tema 8. Con lo cual pones un problema y estás preguntando conceptos de prácticamente dos temas. Con lo cual, que sepáis que esto es muy importante y que os va a caer en los exámenes. Bien, movimiento parabólico. ¿Qué es el movimiento parabólico? Pues vamos a ver, cuando estamos viendo un partido de fútbol y golpea un delantero, un defensa a la pelota, pues la pelota sigue una trayectoria de este tipo. La golpea, alcanza una altura máxima y cae. Este tipo de movimiento se conoce como movimiento parabólico. O cuando se lanza un proyectil, ¿vale? Se lanza un proyectil desde tierra, pues el movimiento que describe es exactamente el mismo. Sube, alcanza una altura máxima y vuelve a caer. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué es tan importante este movimiento? ¿Por qué se pregunta siempre en los exámenes? Pues realmente va a ser la primera vez que vamos a hacer una descomposición de un problema en dos. Vamos a hacer una descomposición de movimientos. El movimiento que describa la pelota a lo largo de toda la trayectoria la vamos a estudiar como un movimiento a lo largo del eje X y un movimiento a lo largo del eje Y de forma independiente, como si fueran dos movimientos independientes. Esta técnica se utiliza mucho en ciencia porque simplificamos mucho el trabajo y obviamente si podemos simplificar un problema pues lo vamos a hacer siempre, no somos masocas, ¿vale? Bien, hemos dicho entonces que vamos a descomponer el problema en uno a lo largo del eje X y otro a lo largo del eje Y que vamos a resolver a la vez. Bien, ¿y por qué lo vamos a hacer así? Pues muy sencillo. La única aceleración que hay en un movimiento de este tipo es la aceleración de la gravedad. Y sabemos que el vector gravedad apunta hacia abajo. Luego, únicamente va a haber aceleración en el movimiento a lo largo del eje Y. Y a lo largo del eje X no va a haber aceleración. Por consiguiente, el movimiento que describe el balón a lo largo de esta trayectoria lo podemos descomponer en un movimiento rectilíneo uniforme a lo largo del eje X y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a lo largo del eje Y. ¿De acuerdo? Bien, ¿y cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo. Vamos a coger el vector R y el vector V, o la coordenada X y la coordenada Y, la coordenada Vx y la coordenada Vi, y la vamos a trabajar por separado, ¿vale? Cada uno describiendo el tipo de movimiento correspondiente, ¿vale? Para eso lo primero que tenemos que hacer, como vamos a descomponer el movimiento, pues lo primero que tenemos que hacer es el objeto, la pelota que hemos lanzado con una velocidad inicial v sub 0, pues habrá que descomponerla en dos. Una v sub 0x y una v sub 0y. ¿De acuerdo? Aquí lo hemos puesto, lo hemos sacado de aquí para que no esté tan lioso, ya que vemos que esta es la velocidad inicial, la vamos a descomponer en v sub 0x y en v sub 0y. Esto ya lo veis en matemáticas, luego esto ya no tiene ningún problema para ustedes. V sub 0x es v sub 0 por el coseno de alfa y v sub 0y es v sub 0 por el seno de alfa. Con lo cual ya tenemos las velocidades iniciales, ¿vale?, descompuestas en dos. Insisto, esto hay que hacerlo porque a lo largo de este eje no hay aceleración, tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Y a lo largo de este eje sí hay aceleración y tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Bien,
Pues entonces venga, vamos a empezar a sustituir las ecuaciones que ya sabemos. Hemos dicho que a lo largo del eje X no hay aceleración. Por consiguiente es un movimiento rectilíneo uniforme normal y corriente. ¿Qué ecuación es la que voy a utilizar? Pues X igual a X sub 0 más V sub 0X por T. Ojo, pongo V sub 0X porque solo voy a coger la componente a lo largo del eje X. ¿De acuerdo? Por consiguiente pondré X sub 0 más V sub 0X, que es V sub 0 por el coseno de alfa, por T. ¿Vale? Y ya tengo la ecuación de la X, la que voy a utilizar para resolver el problema a lo largo del eje X. ¿Qué pasa con la velocidad a lo largo del eje X? Pues como a lo largo del eje X no hay aceleración, la velocidad se va a mantener constante. Luego la velocidad a lo largo del eje X va a ser la velocidad sub 0x, ¿vale? Que es v sub 0 por el coseno de alfa. Pues la velocidad a lo largo del eje X va a ser v sub 0 por el coseno de alfa. Esto va a ser la velocidad a lo largo del eje X. Y ya tengo la ecuación para trabajar el MRU, el movimiento a lo largo del eje X. La X va a ser X sub 0 más V sub 0 por el coseno de alfa por T. Y la Vx va a ser V sub 0 por el coseno de alfa. ¿De acuerdo? Bien, vámonos ahora al eje Y. En el eje Y ya sabemos que tenemos aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Pues ponemos las ecuaciones. Y igual a I sub 0 más V sub 0 y T menos un medio de GT cuadrado. Vamos a sustituir lo que ya sabemos. Y igual a I sub 0, y ahora en vez de poner V sub 0x, voy a poner, perdón, V sub 0y, voy a poner V sub 0 por el seno de alfa, T. ¿Vale? En vez de poner V sub 0y, V sub 0 por el seno de alfa, T, menos un medio de GT cuadrado. Luego ya tengo la ecuación a lo largo del eje Y para la posición. Y ahora la velocidad a lo largo del eje Y será V sub 0y menos GT. V sub 0y es V sub 0 por el seno de alfa, pues V sub 0 por el seno de alfa menos GT. Ya tengo la velocidad a lo largo del eje Y. Ahora podemos simplificar, esto lo podemos simplificar más. ¿Por qué lo podemos simplificar más? Porque si vemos, el movimiento parte del punto 0, 0. ¿Vale? Si el movimiento parte del punto 0, 0, la X sub 0 vale 0 y la Y sub 0 vale 0. Luego lo puedo simplificar mucho más. En vez de poner X igual a X sub 0, voy a poner X igual a V sub 0 por el coseno de alfa por T. V sub 0 por el coseno de alfa por T. La Y, quito la Y sub 0 y me queda V sub 0 seno de alfa por T menos un medio de GT cuadrado. En la VI, que la tengo aquí, no voy a poder quitar nada porque no aparece en la posición inicial, pues V sub 0 por el seno de alfa menos GT. Y la V sub 0x, pues Vx, perdón, es V sub 0 por el coseno de alfa. Aquí tengo ya las ecuaciones que me van a servir para hacer cualquier tipo de cálculo que me pidan en el tiro parabólico y en el tiro horizontal. Con esto ya lo hago todo. Yo no les exijo, pero les aconsejo muy encarecidamente a mis alumnos que deduzcan estas ecuaciones, que cada vez que hagan un ejercicio deduzcan estas ecuaciones. Porque la alternativa es aprenderte de memoria una serie de fórmulas, la fórmula del alcance máximo, de la altura máxima, del tiempo de vuelo, que es otra opción. Pero la opción de aprenderte fórmulas de memoria es muy poco útil, porque cuando se te olvida la fórmula ya no sabes hacer nada. Sin embargo, si eres capaz de deducir estas ecuaciones, que fijaros que tampoco es tan complicado, si llegas aquí ya eres capaz de hacer todo lo que te pregunten de este tema. Todo. Sin tener que aprenderte nada de memoria, que eso es muy importante. Porque a lo largo del año, un tema, otro tema, otro tema, el número de fórmulas es ¡buah!, enorme. Con lo cual, cuando tienes un número de fórmulas enorme, lo normal es que se te olvide. Y ahora cuando vayáis a la prueba de acceso a la universidad, hacer selectividad, os va a caer el libro entero. Si habéis estudiado aprendiendo fórmulas de memoria, cuando lleguéis a selectividad os vais a volver loco. Pero es que además vais a tener que aprenderos el libro de física, el libro de química, las matemáticas, la historia. Es una locura. Luego hay que intentar deducir lo máximo posible. Si aprendemos a deducir las ecuaciones, esto se simplifica mucho. ¿De acuerdo? Ese es mi consejo, que luego os queréis aprender las fórmulas de memoria.
¿vale? Lo vais a tener igualmente bien. Es menos útil, pero lo vais a tener igualmente bien. Una vez que tenemos esto, ¿vale? ¿Para qué me sirve? Pues para hacer el cálculo que te suelen pedir en todos los exámenes. Pues dime el tiempo de vuelo, el tiempo que la pelota está dando vueltas desde que sale hasta que llega al suelo otra vez. O dime el alcance máximo. El alcance máximo es esta distancia. El alcance máximo es esta distancia, ¿vale? El alcance máximo es lo lejos, a lo largo del eje X, que llega la pelota. O dime la altura máxima. La altura máxima es esta distancia, ¿vale? Esto es el alcance máximo. Y esto que está aquí es la altura máxima. Eso te lo suelen pedir, ¿vale? Pero esto se puede deducir. Fijaros, vamos a empezar. Tiempo de vuelo. El tiempo que la pelota está volando es exactamente el tiempo que tarda en llegar aquí. ¿Cierto? El tiempo que la pelota está volando es el tiempo que tarda la pelota en llegar aquí. ¿Vale? ¿Y aquí qué se cumple? En este punto, ¿qué se cumple? Pues en ese punto se cumple que la coordenada y vale 0. En ese punto se cumple que la coordenada y vale 0. Luego, cojo la ecuación, que la tengo aquí porque la he deducido antes, ¿vale? De la coordenada y la igual a 0. Y ahora, ¿qué me piden el tiempo de vuelo? Pues despejo la t. Fácil, despejo la t, ¿vale? Y me queda que vale 0 o que vale 2v sub 0 seno del alfa partido de g. Obviamente, la condición de que la y valga 0 se cumple aquí y aquí, pero te piden esta, ¿de acuerdo? Luego, este es el tiempo de vuelo. Esta es la ecuación que se aprenden mis alumnos. Se aprenden esta, se aprenden esta, se aprenden esta. Pues esto es una locura. Lo suyo es deducirlo. Fijaros, pero es que además la deducción es súper fácil. Aplico la lógica. Cuando la pelota llega al suelo, ¿qué es lo que se cumple? Con toda seguridad. Que la coordenada y vale 0. Pues cojo la coordenada y la igualo a 0 y despejo el tiempo. Y me queda esta fórmula. Ya está, no me tengo que aprender ninguna ecuación de memoria, que aprender ecuaciones de memoria es una locura, ¿vale? ¿Qué otra cosa me suelen pedir? Pues el alcance máximo. El alcance máximo es esta distancia. Yo lanzo la pelota, cuando cae, esta distancia es el alcance máximo, ¿vale? Obviamente, el alcance máximo también coincide, o sea, el tiempo que tarda en llegar de aquí a aquí es exactamente el tiempo de vuelo, ¿no? Es evidente. Cuando hace el recorrido completo, se ha transcurrido el tiempo de vuelo, por consiguiente el alcance máximo. Una vez que tengo el tiempo de vuelo, ¿qué tengo que hacer? Pues me voy a la coordenada X y sustituyo t por esta. Fácil. Aquí tengo la coordenada X, pues esta t la sustituyo por el tiempo de vuelo. Hago los cálculos, reagrupo. Y aquí está la X máxima. ¿Vale? Aquí está la X máxima. Esta es el alcance, ¿vale? El alcance. La X máxima. ¿Qué otra cosa te suelen pedir? Pues la altura máxima. Imagínate que un jugador golpea la pelota y hay una barrera. Está tirando una falta y hay una barrera. Y la barrera mide 2 metros. Pues tiene que lanzar la pelota por encima de la barrera, a 2 metros, como mínimo, si quieres que pase por encima de la barrera, ¿no? Esto sería la altura máxima. ¿Qué se cumple en este punto cuando hemos alcanzado la altura máxima? Como la velocidad es tangente a la trayectoria, pues resulta que en este punto la velocidad solo tiene componente X, no tiene componente Y. Si os fijáis, inicialmente la velocidad tiene componente X y componente Y. Transcurrido un tiempo, la velocidad sigue teniendo componente X y componente Y. La componente Y se ha dado la vuelta, porque ahora está cayendo. Pero justo en el punto de altura máxima, la velocidad solo tiene componente X. Luego,
en el punto de altura máxima la coordenada y de la velocidad es 0. Pues ya está, muy fácil. Cojo la coordenada y de la velocidad, que la dedujimos, la tenemos aquí abajo, y la igualo a 0 y despejo el tiempo. Ya tengo el tiempo que tarda la pelota en llegar de aquí a la altura máxima. Pero me pedían el tiempo, no, me pedían la altura, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Me voy a la coordenada y sustituyo por ese tiempo y ya me sale el valor de esta altura. Pues nada, me voy a la coordenada y donde pone t, pongo el tiempo que acabo de deducir. Reagrupo términos y aquí tenemos la i máxima, aquí tenemos la ecuación, ¿vale? Y ya sustituimos por los valores que nos dan y ya podemos hacer lo que nos pidan. En este tipo de ejercicios te suelen pedir el tiempo de vuelo, esta fórmula, el alcance máximo, esta fórmula y la i máxima, esta fórmula, ¿vale? ¿Qué suelo pedir yo? Pues para evitar que mis alumnos me pongan, se aprendan la fórmula de memoria y la suelten, pues yo a lo mejor digo, en este punto hay un jugador que mide 2 metros y este le ha pasado la pelota para que cabecee el jugador que está aquí. Con lo cual la pelota ya no llega al suelo. Y si la pelota ya no llega al suelo porque se queda a 2 metros de altura, pues el alcance máximo ya no vale. La altura máxima, sé yo, tampoco. Entonces, tened cuidado porque si os aprendéis las fórmulas de memoria, os pueden poner un problema que con estas fórmulas no se puedan hacer. ¿De acuerdo? Bien, y por último el tiro horizontal. El tiro horizontal no me he entretenido mucho porque, como os dije al principio, una vez que tenga estas ecuaciones, se hace todo. O sea, el tiro horizontal no es más que tirar un objeto con una velocidad inicial horizontal. O sea, aquí estábamos tirando con un ángulo determinado y describía una parábola. Aquí no, aquí lo estamos tirando horizontal. La velocidad inicial solo tiene coordenada x, no tiene coordenada y. Pues nada. Me vengo a mis ecuaciones generales y sustituyo por lo que me den. Por ejemplo, la x era v sub 0 por el coseno de alfa por t. Y aquí, como únicamente tengo coordenada x, pues la velocidad inicial a lo largo del eje x es la v sub 0. Luego ya no tengo que poner v sub 0 por el coseno de alfa. Si es que la velocidad inicial a lo largo del eje x ya me la dan directamente. Pues la x era v sub 0 por t. Es simplemente quitar el coseno. ¿Y la y? ¿Hay velocidad inicial a lo largo del eje y? No. Solo hay velocidad horizontal. Vertical no hay. Luego, v sub 0i, aquí se ve mejor, aquí, v sub 0i no hay. Luego, si la v sub 0i, esta, vale 0, pues me queda i sub 0 menos un medio de gt cuadrado. Pues ya está. Y vale i sub 0 menos un medio de gt cuadrado. Muy sencillito. ¿Qué pasa con la velocidad a lo largo del eje x? Pues que la velocidad a lo largo del eje x, que se mantiene constante, pues vale v sub 0. ¿Y qué pasa con la velocidad a lo largo del eje y? Pues la velocidad a lo largo del eje y la tenemos aquí, es v sub 0i menos gt. Como v sub 0i vale 0, pues me queda menos gt. Pues ya está. Ya tengo las ecuaciones que me van a servir para calcular el tiro horizontal. Pero fijaros, por eso no me he entretenido en el tiro horizontal nada. En el momento que tengo estas ecuaciones, todo lo demás se deduce. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos terminado. Este tema, acordaros, sobre todo esta parte es fundamental, de lo más importante del tema 8. ¿De acuerdo? Yo personalmente lo pregunto en todos los exámenes de este tema. Imagino que otros profesores harán lo mismo porque esto es muy importante. ¿De acuerdo? Así que estudiarlo bien y os aconsejo que deduzcáis las ecuaciones, que no os aprendáis fórmulas de memoria. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo, por favor suscríbanse y denle a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que será el vídeo número 3 del tema 8. El vídeo siguiente será movimiento circular. Bueno, pues nos vemos en el siguiente entonces. Hasta luego.